Muy bien, pues aquí lo dejamos la vez pasada, en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, y vamos a hacer un breve recuento de lo que vimos en aquella ocasión. Vimos, y Él les dio vida a ustedes. Estamos viendo que esta frase en realidad es un adelanto de lo que vamos a ver precisamente hoy, y Él les dio vida a ustedes. Entonces esto se debería leer como, y a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Entonces nosotros estábamos muertos. Está una carita muerta, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Entonces vemos corriente de este mundo, y veíamos que era como un barquito en una tempestad, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Veíamos que este es el capitán del barco, un capitán invisible que está controlando el mundo y aquellos que están en él. Dice que entre ellos también todos nosotros, es decir, tanto judíos como griegos. Y uno pudiera pensar, oye, pero Pablo, tú eres judío, ¿cómo que todos nosotros? Los judíos, recuerda, tenían la ley, tenían también el templo. Y la pregunta es, oye, ¿por qué todos nosotros? Si ellos adoraban al Dios verdadero y tenían la escritura correcta. No era como que estuvieran adorando a los dioses hindús o a los dioses griegos o tuvieran por Biblia el Corán. No, o sea, todos nosotros, judíos también. Y vamos a ver en esta sesión por qué, incluso teniendo el Dios verdadero y las escrituras correctas, por qué no es posible tener salvación aún con esos requisitos. Entonces también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Entonces tenemos las pasiones de nuestra carne. O sea, aparte de que hay una muerte espiritual, aparte de que hay un mundo, aparte de que hay un príncipe, también tenemos a nosotros mismos como enemigos. Satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza, este es el destino, acuérdense que esta frase expresa destino, hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces aquí, hijos de ira es el destino de hacer todas estas cosas. Y somos entonces como un barquito, decíamos que está yendo en medio de una tempestad y la corriente lo está empujando hacia unos peñascos, lo está empujando hacia unas rocas que están eh, pues bastante pronunciadas, que pueden partir el barco en dos. Tenemos un capitán invisible que está dirigiendo el barco, y ese barco somos nosotros, y nosotros no cooperamos en absolutamente nada. Decimos, pues sí, que se vaya. Nosotros aquí, los marineros se emborrachan en las pasiones de su carne, hacen fiesta, ¿cierto? Entonces, este es el escenario de nuestra vida antes de Cristo. Por eso dice en otro tiempo, todos nosotros. Y también somos, siguiendo otra analogía, somos como un enfermo en un hospital, moribundo. Um, y yo diría más que moribundo, ya declarados con hora de muerte y todo. Estamos sobre la mesa y el cuerpo está inerte, muerto absolutamente. No es que, bueno, con unos medicamentos todavía se recupera, ¿no? Si nos dan dieta, si nos dan ejercicio, si nos dan reanimación, si nos dan RCP, no. O sea, ya el cadáver es eso, un cadáver ya. No hay manera de volver a la vida. Ese es el trágico diagnóstico que la Biblia tiene para nosotros. O siguiendo otra analogía, somos como alguien que va en la carretera, siguiendo horas y horas y horas el destino equivocado, y a pesar de que hay muchas señales de retorno, nosotros nos seguimos derecho, pero resulta ser que ese camino que va todo derecho y que nosotros no sabemos que va para allá, va hacia el acantilado. Y hay muchas oportunidades de retornarse y nosotros seguimos ahí. Y hay muchos señalamientos que dicen, oye, si tú vas derecho te vas a encontrar con un camino que termina en 20 metros
de caída libre. O también somos como un nadador que está luchando contra corriente y de repente se ahoga. No es que si le avientas un salvavidas ya quedó. O si pasas en la lancha y lo recoges, lo único que vas a recoger ahí es un cadáver. O sea, ya no se puede salvar eso. Ese es el diagnóstico. Y entonces tenemos un pésimo diagnóstico. Y por eso lo que sigue es tan maravilloso y tan importante, porque en vista de todo esto es entonces que nosotros podemos comprender no solamente por qué necesitamos la salvación, sino también, en otro sentido, por qué nosotros no participamos en nada en nuestra salvación, porque precisamente ese es nuestro estado, muertos. Y el versículo 4 comienza con estas palabras. Y en mi opinión son mis dos palabras favoritas de toda la Biblia. Pero Dios. Por supuesto, hay muchas otras que podrían ser candidatas a ser favoritas, pero estas dos que están juntas, ¡wow! Tremendo. Pero Dios. Sí, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios. Sí, nosotros vivíamos conforme a la corriente de este mundo, pero Dios. Sí, nosotros estábamos influenciados por el príncipe de la potestad del aire, pero Dios, sí, nosotros vivíamos en otro tiempo en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, pero Dios, sí, nosotros éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, todos nosotros, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia ustedes han sido salvados. Este es el pasaje que vamos a estudiar en esta sesión. Entonces, pero Dios, este es un contraste. Una conjunción se llama adversativa, que simplemente quiere decir, nosotros íbamos en una dirección, pero ¿qué crees? Ahora vamos en otra dirección. El argumento seguía un flujo, pero ahora ¿qué crees? Hay un cambio en ese argumento y esta es la nueva idea que Pablo quiere contrastar con la idea anterior. Insisto, sí, nosotros éramos todo eso, pero Dios va a actuar a continuación. Y nótese que no dice pero nosotros, sino pero Dios. Dios es el protagonista de esta historia, el héroe, el superhéroe de esta historia. Si esto fuera una película, tendría el nombre de Dios. Ya ven que ahora las películas tienen el nombre de los superhéroes que las protagonizan. Bueno, Dios es el protagonista de esta historia. Nosotros solamente somos los, no solo víctimas, sino también los villanos de esta historia. Pero Dios. Así que comencemos a desglosar estos pasajes. Pero Dios, que es rico en misericordia, estamos hablando de Dios. Ahora, recuerda que en el versículo anterior dijo que nosotros éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Ira de quién? Ira de Dios, por supuesto. Estábamos viendo la vez pasada. Entonces, somos merecedores de que Dios derrame su ira sobre nosotros, pero Él también no solamente es, o tiene por atributo su ira santa, porque es una ira justa en contra del pecado, sino que también es misericordioso. Y esa palabra rico tiene que ver con no solamente abundante, sino también con, imagínese la montaña de Rico MacPato, la montaña de dinero, este personaje de Disney que tenía un montón de dinero. Entonces, la idea es que Dios es como, o tiene más misericordia que Rico MacPato tiene dinero. Ya ve que Rico MacPato se inundaba ahí en las montañas de oro. De la misma manera, Dios es así o más, por ilustrarlo de alguna forma, rico en misericordia. Misericordia. Y esto tiene que ver con el carácter compasivo, con el carácter piadoso de Dios. Y estas dos cosas definen a Dios perfectamente. En Éxodo, por ejemplo, usted recordará que Dios le dice a Moisés, o más bien Moisés dice de Dios, el Señor, es lento para la ira y grande en misericordia. La palabra en hebreo es Hesed. Y esto tiene que ver con un amor que viene como no merecido a otros. Es decir, la misericordia es no dar a otra persona lo que le corresponde, pero también tiene que ver con la abundancia de Dios para con
las otras personas. Entonces, rico en misericordia. Dios es rico en misericordia y dice que todo esto que va a acontecer es por causa. ¿Por qué Dios va a hacer lo que va a hacer? A continuación, ya veremos qué cosa va a hacer. Por causa, entonces no se le olvide que esta es la causa. El gran amor es la causa. El gran amor con que nos amo. Ahora, pudiéramos preguntarnos, en vista quizás de nuestra propia historia, oye, ¿y a poco Dios me ama? Porque a veces somos como niños pequeños. Yo recuerdo que mi hermana, cuando era más pequeña, y ahora también, con mis papás, siempre que estaban serios o siempre que ella sentía como necesidad de afecto, les preguntaba, oye, papá, mamá, ¿me quieres? Y entonces los abrazaba y los apachurra, básicamente. Y a veces somos como, como esos niños pequeños que se preguntan, oye, ¿y de verdad me ama? O sea, después, y nosotros justificadamente, porque después de que éramos todo esto, deberíamos preguntarnos, oye, ¿y a poco Dios me ama después de que yo he sido muerto en mis delitos y pecados, después de que anduve en la corriente de este mundo, después de que caminé conforme al príncipe de la potestad del aire, conforme era yo por naturaleza hijo de ira, conforme a mis deseos? La pregunta es, ¿Dios me sigue amando a pesar de todo eso? ¿A pesar de que yo era borracho, parrandero y jugador? La respuesta es sí. De hecho, eso es lo que Pablo quiere decir, pero Dios, o sea, nosotros sí somos todo eso, sí nosotros no nos merecemos el amor de Dios, pero ese es el punto. Aún así, Dios nos ama. De hecho, esa es la idea. Y tan es así, o tan nos amó de tal manera a nosotros, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios nos ama. En el contexto de Romanos 5, si tú lo observas, dice que nosotros difícilmente entregaríamos nuestra vida por alguien justo. De entrada, sería difícil que entregáramos nuestra vida, pero más difícil es entregarla por alguien pecador. Pablo dice, eso es de locos, es imposible. Pero Dios, de nuevo, estas dos palabras fabulosas, demuestra su amor. O sea, no solamente nos dice que nos ama, porque eso es muy fácil. Usted ha sido tanto víctima como culpable de esto, de decir que ama a alguien, pero no demostrarlo. Porque decimos normalmente que el amor se demuestra y no basta con decirse. Dios no se quedó en decirnos que nos ama, lo cual hubiera sido fabuloso, y de hecho nos lo dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún justos, no, aún santos, tampoco, aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tremendo. O sea, recuerde su condición, porque nosotros leemos estos versículos ya siendo cristianos y decimos, bueno, amén, ¿no? Aleluya, gloria a Dios. Pero no pensamos muchas veces en las implicaciones que esto tiene. O sea, piense que el justo murió por los injustos. Si eso pasara en un caso de la vida real, hoy, en nuestro contexto contemporáneo, si un justo decide tomar la sentencia de muerte de un asesino serial, eso nos parecería descabellado. Nos parecería, insisto, de locos. Y eso es justamente lo que pasa en la cruz. El justo paga la condena por los injustos. Y eso tiene como base el amor de Dios. En esto consiste el amor, dice Juan, no en que nosotros hayamos amado a Dios, de hecho no lo amábamos, ese es el punto de Juan, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Esos pecados en los cuales nosotros estábamos muertos y éramos merecedores de la ira, el Hijo propició esa ira. Acuérdese que el concepto de propiciación tiene que ver con aplacar la ira, o más bien
que la ira sea satisfecha en un sacrificio. Entonces, propiciación por nuestros pecados. Eso es lo que pasa en la cruz. Dios demuestra su amor porque el castigo, la ira que nosotros merecíamos por estar en esa condición, Cristo la tomó. Entonces, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, lo mismo que Romanos 5. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos. Recuerde, el cuerpo ya con hora de muerte y todo. Nos dio vida. ¿Quién nos dio? ¿De quién estamos hablando? De Dios. Juntamente con Cristo. Ahora, no lo quiero abrumar con esto que le voy a decir. Pero también me pareció interesante y me parece digno de mencionar. Esto de juntamente con Cristo es una sola palabra en griego. Y esa palabra comienza con sin o sun, según usted translitera el griego. Pero sin tiene que ver también con sinergia, por ejemplo. Esa es la misma palabra. Sinergia. Esa es la misma raíz. Y cuando decimos que, por ejemplo, dos compañías forman una sinergia, decimos que las dos están trabajando juntas para lograr un propósito. Entonces, el punto aquí no es que nosotros estamos trabajando, porque nosotros estábamos muertos, pero sí ese prefijo de sin en la palabra griega tiene que ver con junto. Junto. Así que esto va a ser importante porque las siguientes palabras, por ejemplo, con Él nos resucitó y con Él nos sentó, también empiezan con sin. Son una misma palabra y eso en griego se puede apreciar mejor como la poesía y la pronunciación detrás de eso, pero nosotros no sabemos griego, de tal manera que solamente se lo voy a dejar como un dato. Pero piense, no es que nosotros lo hacemos, sino que ese es el motivo por el cual Pablo puede decir, nosotros, incluso los judíos, teníamos esa condición. Porque esa condición de vida espiritual y de todos los beneficios que eso va a tener, van a ser en unión con Cristo. ¿Se acuerda que en el capítulo 1 nosotros decíamos en Cristo, en Él? Y eso tenía que ver con todas las bendiciones que nosotros recibíamos. Y el motivo de recibirlas era porque estábamos en Cristo. De la misma manera nosotros vamos a recibir todo esto que tiene que ver con la salvación en Cristo o juntamente con Cristo. Así que por eso Cristo es tan fundamental para nosotros. No olvide eso. De hecho, anótelo por ahí, porque en la semana que viene nosotros vamos a ver cómo exactamente funciona la salvación. Pero hoy lo que vamos a ver es cuáles son los beneficios de la salvación. Entonces vimos la necesidad de la salvación al principio. Ahora estamos viendo cómo o qué trae la salvación. Entonces, de entrada, dice que aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida, Dios, por supuesto, nos dio vida juntamente con Cristo. A esto de darnos vida se le conoce en teología como la regeneración. No nada más en teología, en otras partes de la Escritura también se habla, por ejemplo, en Tito, regeneración. Entonces, esto de darnos vida juntamente con Cristo se llama regeneración. Por ejemplo, cuando usted lee en Juan 3 que Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, y ese nacer es del Espíritu, tiene que ver con la regeneración, el impartimiento de vida espiritual que Dios da a los pecadores. O en Ezequiel, la profecía del valle de los huesos secos, que entonces Dios le dice a Ezequiel, oye, ¿y tú qué ves? Ezequiel dice, pues, puro código morti, ¿no? Puro muerto, puros cadáveres. Y entonces el Espíritu viene y les sopla vida, y entonces ahora son de carne, no nada más de hueso, sino también de carne. O también eso usted puede verlo desde muy al principio en la Biblia, cuando en el principio Dios, después de haber creado los cielos y la tierra, o más bien como parte de crear los cielos y la tierra, crea al hombre a su imagen, del polvo de la tierra, y él le sopla aliento de vida. Entonces, esto tiene que ver con que nosotros, y este es el contraste, nosotros estamos
muertos y Dios nos da vida. Sopla la vida. Y esa vida juntamente es con Cristo. O sea, esa vida no está separada de Cristo. Por eso es tan importante el concepto de Cristo, del Mesías, para nosotros los cristianos, precisamente. O sea, por eso confesamos que no hay otro nombre en el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, porque todos los beneficios, más bien toda la solución a nuestro problema espiritual, tiene que ver con estar en Cristo. Y aquí Pablo hace algo muy interesante, y es que interrumpe su oración, y de ahí que atinadamente la Nueva Biblia de las Américas haga un paréntesis. ¿Ya lo vio? Por gracia, dice, ustedes han sido salvados. No me voy a detener en esta frase, porque esa frase es un adelanto de lo que nosotros vamos a ver la sesión que sigue, en el versículo 8. De hecho, si usted lee el versículo 8, eso dice, por gracia ustedes han sido salvados, y esto no es de ustedes, o sea, esto por medio de la fe, de tal manera que nadie se gloria. Bueno, esto de por gracia ustedes han sido salvados, ¿por qué lo introduce aquí si después lo va a decir en el versículo 8? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué interrumpe una frase tan bonita que está diciendo sin, juntamente con Cristo, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó? ¿Por qué interrumpir esa poesía por decir, por gracia ustedes han sido salvados, cuando ya lo vas a decir después? ¿Por qué no esperar? Bueno, yo creo que Pablo está haciendo este paréntesis, en primer lugar, porque no cabe de la emoción. Tremenda noticia, estábamos muertos y ahora tenemos vida. Por supuesto que nos vamos a emocionar y vamos a interrumpir la oración para aclarar algo. Y ese algo que se va a aclarar es este concepto de gracia. No me voy a meter en este concepto de gracia en esta sesión. Decidí dejarlo para la siguiente, de tal manera que podamos entender cómo funciona la salvación, pero a grandes rasgos, este concepto de gracia tiene que ver con un favor inmerecido, un favor que espera reciprocidad y un poder divino que hace todo esto. Insisto, lo vamos a ver la siguiente semana, pero esos tres componentes van a ser muy importantes para nuestro concepto de gracia. Es un acto de poder divino que hace todo esto, es un regalo, pero un regalo en el concepto oriental, un regalo en el sentido de que espera reciprocidad. Y también es un regalo inmerecido en el sentido de que nosotros, como ya hemos visto en el diagnóstico de los primeros 3 versículos, no lo merecemos. No es un regalo incondicional en el sentido de que no se espera nada de nosotros, lo vamos a ver en la siguiente sesión. Pero sí es un regalo incondicionante en el sentido de que no necesita una condición para venir a Él. De nuevo, no quiero abrumarlo con esto, simplemente estoy diciendo que con este concepto de gracia, que es un regalo inmerecido, nosotros que estábamos muertos, pasamos a la vida. Y esa gracia, ese favor, regalo inmerecido de parte de Dios, es lo que hace este proceso, no nosotros. Y ese proceso de pasar de muerte a vida, Pablo lo considera como salvación. Por eso, creo yo, hace un paréntesis en medio de la frase y no se espera hasta el versículo 8 para decir que por gracia hemos sido salvados. Es para que nos demos cuenta de que nosotros éramos completamente incapaces como un cadáver y que ahora, por pura gracia, es que nosotros estamos en la salvación, lo cual equivale a la vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Así que, habiendo dicho esto, podemos continuar. Entonces, dejando el paréntesis un poco en el versículo 8, vamos a centrarnos y nos dio vida juntamente con Cristo, primer beneficio, pero fíjate que después en el versículo 6 dice, y con Él nos resucitó. Y la pregunta es, oye, ¿y cuál es la diferencia en decir, porque recuerde, esta es una misma palabra, el darnos vida juntamente con Cristo es, o darnos vida juntamente con, más bien, es una misma palabra? ¿Cuál es la diferencia entre darnos vida y resucitarnos? Piensa un momento en eso, no me responda. ¿Cuál es la diferencia entre darnos vida y resucitarnos? ¿Será que por el paréntesis que puso aquí a Pablo se le olvidó y simplemente es un sinónimo? Hay algunos estudiosos que dicen que sí. Pero la opinión que yo he encontrado
o la interpretación más bien, que yo he encontrado más factible, es que hay una distinción de raíz entre darnos vida y entre ser resucitados. Darnos vida, decíamos, tiene que ver con la regeneración. Regeneración. El impartimiento de vida espiritual o la impartición de vida espiritual hacia un cuerpo o hacia un individuo que está muerto en delitos y pecados. Lo regenera, le da una nueva vida, pero no implica que lo haya resucitado. Porque la resurrección tiene que ver con la escatología, es decir, con cosas que pasan al final de los tiempos, en la consumación de todas las cosas, es decir, en el final del plan de Dios. Y decíamos la vez pasada que ese final de todas las cosas de alguna manera está siendo una realidad aquí. Por eso Pablo puede decir que en el pasado y con él nos resucitó como si ya fuera un evento consumado. Algunos dicen, Pablo está adelantándose al futuro cuando ya estemos con él en gloria, pero esa no es la idea que está expresando aquí. Lo que Pablo está diciendo es que verdaderamente lo que nosotros deberíamos esperar para el final de los tiempos ha llegado. Con él nos resucitó. Y este es el mensaje de todo el Nuevo Testamento, que nosotros ya hemos sido resucitados. Recuerde que la resurrección era algo que el judío esperaba para el día del Señor, cuando el Señor trajera juicio para sus enemigos y justicia para sus siervos. Los iba a resucitar. Entonces, Él los iba a hacer partícipes de su reino, pero ahora con precisamente resurrección, con una nueva realidad. Eso significa la resurrección, una nueva realidad. Entonces, veamos lo que dice Pablo en otras partes de la Escritura. Por ejemplo, en Romanos 6:4 dice, por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, y por eso la resurrección es tan importante para el cristianismo, porque si Cristo no resucitó, dice 1 Corintios 15, en vano es nuestra fe, porque implica que nosotros entonces no vamos a resucitar. Pero bueno, Cristo resucitó entre los muertos, como lo profetizaron las Escrituras, y esta resurrección confirmó que el sacrificio que él había hecho fue una victoria en contra del pecado, de la muerte, de los poderes espirituales. Y en esa resurrección, ahora Cristo es, junto con el resto de sus seguidores, participante de la nueva creación, teniéndolo a Él como rey y, además, a nosotros como coherederos. Pero insisto, no nos adelantemos, me estoy adelantando mucho. Como Cristo resucitó entre los muertos, por la gloria del Padre, recuerde que lo que hace la resurrección es un proceso que inicia la exaltación de Jesucristo. La humillación de Jesucristo es encarnación, vida, muerte, sufrimiento, luego resurrección, entronización, glorificación y segunda venida con la consumación de todas las cosas. Entonces vamos de un estado de humillación a un estado de exaltación. La resurrección lo que hace es el inicio de esa exaltación. Así también nosotros, y aquí deberíamos hacer una pausa, ¿cómo que nosotros también? O sea, así también nosotros. Oye, nosotros no hemos resucitado. Ese es el punto. Así como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo, esto es lo que hace que nosotros también resucitemos, que nosotros hemos sido unidos a Cristo mediante la fe en la semejanza de su muerte. Ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Y aquí de nuevo hay una tensión, porque indica que nosotros andamos en novedad de vida como si ya fuéramos resucitados, pero por otra parte decimos que estamos esperando ser resucitados como Cristo también resucitó. Es un poco extraño. Versículo 6. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado,
porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. De nuevo, esta parte de la resurrección, de la vida en resurrección. Colosenses 3, que es la carta gemela de Efesios. Colosenses 3 dice, si ustedes pues han resucitado con Cristo, Pablo decídete, o hemos resucitado o no hemos resucitado. Si ustedes han resucitado con Cristo, esa es la implicación, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo nuestra vida sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Entonces, ¿cómo? ¿Seremos manifestados con Él en gloria en la resurrección o ya hemos sido resucitados? Bueno, las dos cosas. Recuerde que la iglesia está en medio de el siglo presente y el siglo venidero. Entonces aquí está la iglesia en esta tensión que llamamos una tensión escatológica, que es un nombre técnico para decir ya estamos ahí, pero todavía no estamos ahí. Entonces, esta tensión entre, mira, ya tenemos la nueva realidad de todas las cosas hechas nuevas en Cristo, pero todavía tenemos un mundo sumido en pecado. Pero nosotros somos los agentes de cambio en esa realidad, en esa nueva creación que ha sido inaugurada por la resurrección. Pero al mismo tiempo nosotros todavía enfrentamos contra los poderes, o todavía nos estamos enfrentando contra los poderes espirituales, contra personas que viven según la corriente de este mundo, contra el mundo que trata de influenciarnos. Entonces esa lucha también tiene que ver con nuestra resurrección. O sea, por un lado ya hemos sido resucitados espiritualmente y por otro, nosotros vamos a ser resucitados cuando Cristo se manifieste corporalmente. Entonces somos resucitados espiritualmente y seremos resucitados corporalmente. Pero en medio de esto estamos nosotros, aquí en el presente. Porque sí, Dios ya nos impartió nueva vida, pero por otro lado esperamos que nos dé cuerpos nuevos. El punto es que nosotros estamos viviendo cada instante de nuestra vida cristiana. Eso implica ser resucitado. Eso implica ser resucitado con Cristo. Estamos viviendo cada instante de la vida cristiana como si ya estuviéramos en el cielo. Entonces, y con Él nos resucitó. No solamente nos impartió vida, sino que la nueva realidad que nosotros estamos esperando para el siglo venidero ya está aquí con nosotros por medio de su Espíritu. Él nos resucitó y vivimos nuestra vida cristiana como resucitados de entre los muertos, buscando las cosas de arriba, no las que están en la tierra, porque hemos muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así que hay una diferencia entre que Cristo nos dé vida juntamente con Él y entre resucitarnos de entre los muertos. Y ese es el punto de Pablo también en Romanos, presentarnos como vivos de entre los muertos. Así que esto es lo que nos empodera para tener una vida cristiana y esta es la realidad de la vida cristiana. Entonces, el Espíritu Santo nos da vida espiritual y nosotros, como resucitados de entre los muertos, sabiendo que un día esa resurrección va a tener un aspecto corporal en nosotros, estamos caminando como si ya fuéramos resucitados. Porque Cristo ya nos resucitó y al mismo tiempo nos va a resucitar. Muy bien. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó. Tercer aspecto, que de nuevo es una misma palabra. Tiene que ver con sin. Entonces nos dio vida juntamente con Cristo, nos resucitó juntamente con Cristo y nos sentó juntamente con Cristo. Ahora, si usted se acuerda, nosotros lo que estamos viendo es que esta palabra de sentarse tiene que ver con reposo, tiene que ver con autoridad compartida, tiene que ver con poder, pero poder de Dios.
veíamos que Cristo en el capítulo 1 al final estaba sentado a la diestra de Dios, muy por encima de todo poder, autoridad, de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Dice que nos sentó en los celestiales o en los lugares celestiales. Algunas traducciones dicen las regiones celestiales. Y tiene que ver con ese aspecto de lo que platicamos la vez pasada, una realidad que nosotros no vemos, una realidad espiritual donde ángeles y demonios están viviendo, que tiene influencia en el mundo material que nosotros vivimos, y dice que con él nos sentó. Y eso, al igual que la resurrección, no habla de esperarse al tiempo futuro y que Pablo esté diciendo, esto fue en el pasado, pero en realidad está haciendo en el presente. No, lo que está diciendo es que es una realidad para el creyente. O sea, tan real es que Cristo nos dio vida juntamente con Él, como que Él nos resucitó y como que Él nos sentó en los lugares celestiales. Oye, pero yo estoy sentado en mi sillita, ¿no? Delante de mi computadora. ¿Cómo es que yo estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo? No lo sé. Lo que sí sé es que para Pablo es una realidad. Y para mí es una realidad. Él nos sentó en los lugares celestiales. Y acuérdense, ¿quién vive en los celestiales? Todos los poderes espirituales. Todos los poderes espirituales que estaban cautivando a los efesios. Y todos los poderes espirituales que luchan en contra de Cristo y de su iglesia. Y lo que Pablo está diciendo es que con él nos sentó con el mismo poder, autoridad, como coherederos con Cristo o como co-gobernantes con Cristo de esa, esa realidad. De tal manera que la iglesia es presentada como empoderada por el Espíritu, como un aliento divino de vida, como resucitada de entre los muertos y como autoridad al sentarse en los celestiales. Autoridad la misma que tiene Cristo. Muy por encima de todo poder, autoridad, dominio, de todo nombre que se nombra. No solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces, la iglesia tiene un papel de autoridad. Eso no implica que entonces los cristianos deben ser presidentes o políticos, no. Lo que implica es que Cristo ya ha obtenido la victoria y nosotros, al estar unidos con Él en Cristo, nosotros también somos partícipes de su gobierno y de su autoridad. De tal manera que las palabras de Jesús cobran sentido. Cuando dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. La idea no es que la iglesia está siendo atacada, sino que al revés, la iglesia es la que ataca al reino de las tinieblas. Y esto de nuevo es impresionante porque implica que la iglesia entonces no debería tener temor ante los poderes espirituales y ante la influencia de este mundo perverso, sino que más bien camina como resucitada de entre los muertos y como victoriosa, porque el rey, su rey, ya ha sido vencedor y ha sido sentado como gobernante y rey de todo. Y esa es la realidad para los creyentes. Esto es lo que significa, esto es lo que Dios hizo según las riquezas de su misericordia por causa de su gran amor con que nos amó. Él lo hizo todo, nosotros estábamos muertos. Y eso tiene un propósito. Un propósito bastante extraño en el lenguaje. Fíjese cómo dice, versículo 7, a fin de, otras versiones dicen para. Entonces todo esto lo hizo, esto de impartirnos vida espiritual, esto de resucitarnos entre los muertos, esto de sentarnos junto con Él, esto lo hizo para, a fin de poder mostrar, otra versión dice como ponernos como ejemplo, a fin de poder mostrar en los siglos venideros, es decir, por toda la eternidad, las sobreabundantes riquezas, y esto es sobreabundantes, tiene que ver con que no se agotan, que son infinitas, las sobreabundantes riquezas de su gracia, de su favor inmerecido, por su bondad, y esto de por o en
tiene que ver con que es la base. O sea, la riqueza, Dios es rico en misericordia y gracia, y la base de eso es el amor. El cimiento de eso es la bondad que tiene para con nosotros. Por su bondad, para con nosotros, ¿nosotros quiénes? La iglesia, en Cristo Jesús. De nuevo, todo esto es una realidad. Entonces, resumiendo este versículo, podría decirse que todo lo que Dios hace en nuestra salvación, eso de darnos vida espiritual, resucitarnos de entre los muertos, sentarnos a la diestra junto con Cristo o unidos a Cristo, eso es con el fin de poder mostrar en los siglos venideros, es decir, que por toda la eternidad Él muestre que Él es rico en favores inmerecidos y que es rico en amor para con los suyos, y los suyos son aquellos que están en Cristo Jesús. Más simplificado, Dios nos salva para que por toda la eternidad su gracia y su bondad sea alabada. Esa gracia y esa bondad es para su iglesia. La iglesia misma es una evidencia, es el ejemplo, es la muestra de que Dios es rico en gracia y en bondad, y esa evidencia va a ser por los siglos de los siglos. Así que tenemos un bonito panorama ahora. Pero la pregunta que podría suceder es, oye, ¿y cómo Dios hace todo esto? ¿Cómo funciona que nosotros de muertos pasemos a vida? Que nosotros pasemos de estar gobernados bajo los poderes espirituales de maldad a ser ahora gobernantes de esos poderes espirituales de maldad. No significa que vamos a reprender, no. Insisto, esto tiene que ver con participación con Cristo, quien es vencedor. ¿Cómo es que nosotros que éramos por naturaleza hijos de ira, ahora nosotros, bueno, que éramos por naturaleza hijos de ira y seguíamos las pasiones de nuestra carne, ahora andamos en esta vida como resucitados entre los muertos con una nueva vida que trae una nueva realidad a este siglo malo? ¿Cómo es eso? Bueno, eso lo vamos a ver en los siguientes 3 versículos en la siguiente sesión. Pero mientras tanto, nosotros deberíamos hacer esto. Somos la evidencia clara de que Dios es rico en gracia y en bondad. Nuestra vida, que refleja quién es Cristo Jesús, trae gloria a Dios por los siglos de los siglos. Así que caminemos diariamente como Cristo resucitado lo haría, porque nosotros somos la muestra de que Dios es rico en gracia y en bondad. ¿Queremos que las personas conozcan acerca de la bondad y la gracia de Dios en la salvación? Caminemos como vivos de entre los muertos y sin temor a este mundo perverso, porque Cristo ya ha reinado y nosotros estamos unidos a Él.